Hola, me llamo Tristán. Estoy en mi primer año aquí en Project Timothy y mi parte favorita fue salir a las calles de San Juan para orar por la gente y ministrarles. Y siento que el Señor realmente me ha mostrado y me ha dado un corazón para amar y orar por las personas. Así que mi experiencia favorita en Project Timothy tendría que ser simplemente poder dirigir la alabanza aquí. Y es una diferencia tan loca estar en la multitud adorando a Dios y cuando en realidad estás en el escenario adorando a Dios y puedes ver a todos adorando a Dios. Como la ola del Espíritu Santo descendiendo sobre todos es algo que, de verdad, cambia la vida y yo simplemente. No podría imaginar un mejor momento para presenciar algo así. De verdad, fue algo que me tocó el corazón y simplemente. El Espíritu Santo se mueve de maneras increíbles y a través de. El Señor me ha mostrado. A lo largo de los años pasados en Project Timothy, he recibido palabras bastante grandes, como de confirmación, e imágenes importantes que la gente ha compartido conmigo para hablarme, y yo también he recibido imágenes. Y siento que este año todo se trata de lo que él ya ha dicho antes y ahora ponerlo en práctica. Como todos estos roles de liderazgo de los que él ha estado hablando, este año realmente puedo vivirlos y ser testigo de ello. Y es como que estoy contenta de no recibir esas grandes palabras porque igual las estoy recibiendo a través de las acciones y simplemente estoy viviendo lo que él ya me ha dicho. Hola, soy ella. Estoy en mi tercer año aquí en Project Timothy. Una de mis experiencias favoritas este año fue liderar la alabanza. Probablemente fue una de las alabanzas más llenas del espíritu que he sentido. Y también el poder ver a todos los estudiantes llenos del espíritu, arrodillándose y realmente experimentando al Espíritu Santo. Eso estuvo muy chévere y también fue genial simplemente. La verdad, creo que nunca me había sentido tan llena del espíritu durante la alabanza, así que eso fue increíble. Y algo que Dios me ha mostrado este año es que necesito confiar más en Él. Soy el tipo de persona que quiere que todo salga a su manera. Quiero saber qué está pasando. Quiero poder adaptarme bien. Así que Él me mostró que necesito darle el control y realmente dejar que Él tome las riendas. Confiar en su plan y confiar en que Él está obrando en todo. Así que, sí. Hola, me llamo Andrew y este es mi segundo año en Project Timothy. Lo que más me gustó de lo que hicimos aquí fue que pudimos evangelizar y orar por personas en las calles y sentí que realmente tocamos su alma y, como que, siento que les llevamos paz. Y eso es algo que el Señor también me ha mostrado. El Señor me ha dado paz, alegría, paciencia, básicamente todo lo que Él me ha enseñado. Siento que el Señor tiene algo especial para mí después de este viaje también. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Como dijo el pastor Charles, mi nombre es Terry. Soy uno de los pastores aquí. Mi esposa y yo tenemos la suerte de poder pasar tiempo con sus estudiantes y solo queremos darles las gracias. Y nuestro equipo, tenemos un equipo increíble que el Señor ha puesto frente a nosotros para hacer eso también. Sí, así que hoy es diferente si aún no lo has notado. Acabamos de regresar anoche de Puerto Rico. Volamos el sábado pasado temprano, y regresamos y, ya sabes, durante esta semana fueron los estudiantes de aquí. Nos hemos reunido con, algunas iglesias Vineyard de Puerto Rico, un par en Texas, Kentucky, Chicago, Ohio, y realmente caminando juntos por, lo que el Señor está haciendo en sus vidas y no solo de una manera para ayudarles a crecer espiritualmente, que en gran parte lo es, porque a través de ese crecimiento espiritual han aprendido más o menos lo que el Señor ha puesto en ellos, sus pasiones, sus deseos, a lo que Él los está llamando. Y por eso queremos compartir algo de eso con ustedes hoy. Así que, le voy a pedir a Tra que, suba, y mientras él sube, saben, estamos en esta serie llamada ¿Cómo se ve un cristiano? Y la verdad es que me encanta recorrer la Biblia porque, aunque esto fue escrito hace miles de años, como verán en el pasaje en el que nos vamos a enfocar hoy, tan cierto como lo fue en sus vidas y en las cosas que ellos estaban viviendo, sigue vivo hoy y el Dios de la Biblia sigue obrando. Él sigue derramando estas mismas palabras, las mismas instrucciones para todos nosotros. Así que he invitado a Tra a subir. Él es nuestro primer estudiante del día. Iba a usar una palabra graciosa para describirte, pero me la guardo para después. Inténtalo. Pero
pero solo quiero que Tra pueda compartir con ustedes un poco de su experiencia de la semana pasada. Sí. Este fue mi cuarto año en Project Timothy y algo que fue diferente este año es que fui interno, lo que significaba que pude guiar a los chicos más jóvenes que estaban allí de maneras que no había podido hacer en años anteriores. Esto también fue muy bueno para mí porque fuimos al viejo San Juan y yo tenía mi propio grupo. Había un padre que estaba cerca de nosotros, pero principalmente era yo quien lideraba y mientras guiaba, tenía que seguir un camino donde simplemente evangelizábamos a las personas que estaban en ese trayecto. Pero dos de las chicas de mi grupo recibieron un llamado de Dios. Era para orar por una mujer, simplemente. No importaba la edad, solo orar por una mujer, porque durante todo el día habíamos estado orando por personas mayores y en su mayoría hombres. Así que íbamos caminando por el sendero y, un poco fuera del camino, se podía ver a una mujer sentada en una banca y yo pensé, realmente no se supone que vayamos para allá, pero les voy a dar permiso. Háganlo, porque si es el Señor quien está hablando, probablemente deberíamos seguirlo. Entonces ellas se acercaron, oraron por la mujer, le hablaron de Cristo porque ella. Cuando le preguntaron, ella no tenía nada que ver con Cristo, no sabía nada sobre él y básicamente estaba confundida con toda la situación e incluso preguntó si tenía que pagar para que oráramos por ella. Así que mientras oraban, la mujer seguía preguntando, ¿cómo? ¿Qué hago ahora con esto? ¿Qué hago para acercarme más a Cristo? Así que le explicaron todo eso y le dijeron, solo habla con el Señor. Él te guiará por el camino y te llevará a donde necesites estar. Y terminaron diciendo, ¿quieres decirle sí a Jesús como tu Señor? Y la mujer dijo que sí, lo cual encendió una chispa en todos nosotros. Y después de esto, todo mi grupo dijo, muy bien, sigamos adelante. Sigamos orando por los demás, porque si podemos cambiar una vida, podemos cambiar más. Y eso también encendió una chispa en mí, porque tuve que liderar y, por ejemplo, observar a las dos niñas orar por ella, porque estamos en Puerto Rico y ninguna de nosotras conoce el pueblo allí. Y tuve que vigilarlos y asegurarme de que todo estuviera bien. Y básicamente, solo saber que Dios estuvo con nosotros todo el tiempo que estuvimos allí. Así que, antes que nada, quiero dar una advertencia. Sí, Tra estaba liderando al grupo de estudiantes y él estaba como dirigiendo y cuidándolos y asegurándose de que nada malo pasara, pero también había adultos. Había un adulto con él, pero lo interesante fue que los adultos, literalmente, dimos un paso atrás, ¿verdad? Y permitimos que los estudiantes realmente lideraran por su cuenta y que de alguna manera lo descubrieran y se orientaran. Y Tra se arriesgó, ¿verdad? Porque cada uno tenía un mapa de la ciudad y una zona muy específica, una calle por la que se suponía que debían quedarse principalmente porque necesitábamos saber dónde estaban, ¿cierto? O sea, teníamos como 50 estudiantes en Puerto Rico caminando por el viejo San Juan, así que queríamos asegurarnos de poder mantener el control. Además, la mayoría de nosotros. Quiero decir, yo he estado ahí un par de veces, pero muchos de los estudiantes nunca habían ido. Así que de esa manera no se perderían en zonas desconocidas. Pero quiero compartir un poco sobre Tra. Conozco a Tra desde que estaba en el vientre de su mamá, literalmente, y Tra es muy tranquilo y muy feliz simplemente pasando el rato. Y a lo que me refiero con eso es que Tra, si le preguntas, él no se ve a sí mismo como un líder. No se ve como alguien que va a tomar el mando y como que dirigir a la gente y guiarlos. Él simplemente es feliz siendo uno más del grupo. Pero también mucha gente le ha hablado a Tra, porque cuando vemos algo en alguien, nos gusta hablarle sobre eso. Y por eso a Tra le han hablado muchas veces sobre el liderazgo, porque si observas a Tra, la gente lo sigue. Lo que sea que haga Tra, los demás quieren hacerlo, y no importa si son más jóvenes o más grandes. Tra es un líder nato. Así que, ya sabes, hemos hablado de que queremos aprovechar eso y enseñarle a Tra lo que significa liderar para Cristo. Porque si no está liderando para Cristo, va a estar liderando para otra cosa. ¿Y cómo se vería eso?
Así que, quiero darles a ustedes una base bíblica de mucho de lo que está pasando, probablemente una de las personas más populares, del Antiguo Testamento, de quien vamos a hablar es David. Verdad. Sabemos que David es el rey de Israel. David y Goliat, él venció al gigante con una honda y una piedra. Todas estas cosas increíbles y maravillosas que hizo. Él escribió era un adorador, escribió salmos, hizo tantas cosas. Pero hubo un David antes de que fuera el rey David. Sí. Y queremos hablar un poco sobre eso, porque quiero señalar algunas cosas que estaban pasando en la vida de David, y luego quiero que veas cómo eso también está ocurriendo hoy en la vida de estos estudiantes. Entonces David, creció en un pueblo llamado Belén, y, Samuel era el profeta en ese tiempo. Y Samuel, ungió a Saúl como rey de Israel, y el rey Saúl terminó haciendo algunas cosas que probablemente no debería haber hecho, como ir en contra de lo que Dios le dijo que hiciera. Probablemente no deberías hacer eso. Así que Dios le quitó su favor a Saúl. Y quiero retomar en Primera de Samuel 16:1. El Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, ya que lo rechacé como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y sigue tu camino. Te envío a Jesé de Belén. He elegido a uno de sus hijos como rey. Y entonces vemos aquí, en el versículo 1, desde el principio en este capítulo, que Dios elige líderes. Amén. Estos estudiantes que fueron al proyecto Timoteo, que tomaron tiempo de su día, que todos ustedes han apoyado, son líderes que han sido elegidos por Dios. Ya sea que se den cuenta o no, son líderes en su iglesia, en su comunidad, en su escuela, en sus hogares, porque el Señor los ha designado, los ha considerado líderes. Y así podemos ir más abajo y vamos a. Pueden leerlo más tarde, simplemente no tendremos suficiente tiempo. Pero Samuel va a Belén y se encuentra con Isaí y le dice que vamos a sacrificar y adorar a Dios juntos y luego quiero que traigas a tu familia. Quiero que traigas a tu familia y vamos a compartir una comida y vamos a pasar el rato. Y Samuel sabe, voy a encontrar a nuestro próximo rey porque Dios me lo va a señalar. Así que Samuel, lo siento. Isaí reúne a todos los muchachos. Verdad. Los pone en fila. Frente a Samuel. Ahora tienen que entender. Estaban, todos sus hijos, 7 de ellos, y el mayor, yendo de mayor a menor, me los imagino como en una bandeja. ¿Cierto? Él es, de gran estatura. De hecho, él estaba en el ejército, como un hombre de verdad. Verdad. Lo ves y piensas, sí, ese tipo es un rey. Y de hecho, cuando Isaí, presenta a su hijo y Samuel ve al primer hijo, dice, uy, ese es mi hombre. Dios es verdad. Pero Dios dice que no. Dios dice, no, él no es. Así que Samuel dice, está bien. ¿Qué tal este? El siguiente, y terminan pasando por todos los hijos de Isaí, y él no ve a quien Dios ha elegido. Y Dios dice, ninguno de ellos. Así que quiero retomar un poco en el versículo 11. Entonces le preguntó a Yesé, ¿son estos todos los hijos que tienes? Me gusta, porque no tiene sentido. Como Dios me dijo que vendría y me encontraría contigo y con todos tus hijos y ungiría a uno. Y Yesé respondió, todavía queda el más joven. Está afuera cuidando las ovejas. Samuel dijo, enviad por él y no nos sentaremos hasta que llegue. Amén. Así que ya lo entiendes. La persona en una familia que está cuidando las ovejas. No es una posición justa ni orgullosa de mantener. Normalmente es el sirviente más bajo de la casa el que sale a cuidar las ovejas. Es el que se supone que debe defender al rebaño de los osos y los lobos y dormir en el campo por la noche. No es algo a lo que normalmente enviarías a tu hijo, pero Yassi sí lo ha hecho.
Así que quiero compartir un poco sobre esto. ¿Y cómo qué? Porque yo, de inmediato pienso, bueno, ¿por qué ella se enviaría a su hijo allá afuera? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios estaría buscando a este chico? Así que, vamos a mostrar un video y quiero compartir un poco de la historia de otro estudiante. Y entonces, ustedes van a escuchar a Zoe y luego vamos a seguir hablando sobre esto. Me llamo Zoe. Estoy en mi segundo año en Project Timothy. Y el año pasado recibí una palabra de un pastor que no tenía idea de quién era. Y me dijo que me uniera al equipo de alabanza y que realmente le gustaba mi voz y esas cosas. Y como que lo ignoré, y él me mencionó a Natasha, y también lo dejé pasar. Y luego, estas 4 chicas de Texas me dijeron lo mismo. Y cuando regresamos a Florida, Natasha volvió a mencionarlo, y básicamente le dije que no. Pero este año, como que he estado escuchando palabras al respecto y animándome a hacerlo. Y, bueno, me dijeron que es mejor caer de cara hacia Jesús que simplemente descuidar mi don, si es que así se le llama, supongo. Pero sí, eso es todo. Así que ahora vamos a trabajar para entrar al equipo de alabanza. Y me encanta esto porque la primera noche, Zoe y yo pudimos tener una conversación. Ella me estaba contando que esas eran las conversaciones del año pasado y que la gente oraba por ella y le hablaba y hablaban sobre la alabanza. Y ella, de verdad, estaba como, no, no lo voy a hacer. Y luego, otra vez este año, cuando regresa para su segundo año, más personas que ni siquiera saben de las conversaciones del año pasado están hablando de alabanza sobre ella. Y ella está como, bueno, supongo que sí. Así que le pregunté, le dije, oye, escucha, tengo una pregunta seria. ¿Tú siquiera cantas? Porque nunca te he escuchado cantar. Y siento que eso es algo importante, ¿no? O sea, si te están llamando a la alabanza como alguien para guiar a otros en la alabanza y cantar, pues probablemente deberías saber cantar. Así que le dije, Zoe, tú cantas. Y ella dice, sí, en casa. Y empecé a reírme porque ella me muestra un mensaje de texto y me encanta esta historia porque me dice, mira, esto fue hace unos días. Son las 10:30 de la noche y estoy en mi cuarto. Estoy adorando, cantando, genial. Y mi mamá se levanta, así que me manda un mensaje, SHH, y luego hay otro mensaje. Estoy adorando. Tú cállate. Le dije, Zoe, no puedes hacer eso. Ella dice, estaba bromeando. Mira, ella dijo, jaja, yo estoy como, está bien, Pero hay algo hermoso en lo que Dios ve en ella. Y es lo mismo que Dios vio en David en el campo, porque incluso cuando él estaba cuidando las ovejas y protegiendo al rebaño de los lobos y los osos y durmiendo en el suelo, es igual que cuando Zoe está sola, por su cuenta, y está adorando a Jesús. Dios ve su corazón. Y si quieres saber cómo es un cristiano, lo que Dios busca en un cristiano es la condición de tu corazón. Y Él ve su corazón y se regocija en su voz hacia Él. Y se alegra al saber que, aunque ella tiene miedo y no le preocupa, como Pedro lo dijo tan elocuentemente, el estatus de estrella de rock, sino que solo quiere adorar a Jesús y Él la está llamando a hacer eso. Pero además, en eso, ella puede guiarnos a la presencia de Jesús en la adoración. ¡Qué llamado tan asombroso! Así es. Saber que el Señor ve algo en ti, la condición de tu corazón, y dice, sí, este es mi elegido. Este es el que va a dirigir la adoración. Está bien. Aunque este pequeño esté en el campo, será rey. Amén. Y podemos leer más abajo, y cuando dice que cuando Daniel llega, Samuel lo ve. Perdón, llega David, no Daniel. Cuando llega David, Samuel lo ve, y al verlo, es de baja estatura.
Otras traducciones usan la palabra rubio, no listo, rubio, con dos U. Y yo pienso, ¿qué demonios significa eso? Significa pequeño. Es un chico guapo, pero es pequeño. Piel pálida, lo cual es bastante duro si estás en Medio Oriente, afuera en los campos todo el día. Pero el Señor ve más de lo que normalmente podemos ver con nuestros ojos cuando miramos a alguien, y esa es la belleza de lo que Dios tiene y nosotros no. El Señor ve tu corazón. Así que voy a mostrar estos dos próximos videos y luego vamos a hablar, porque son algunos de mis pasajes favoritos en esta escritura. Pero más importante aún, quiero que puedan escuchar a Christine y Lizzie. Hola, mi nombre es Christine Fassman y este es mi tercer año en Project Timothy. Sentí un llamado hacia las misiones y he sentido ese llamado desde que estaba en primer año de preparatoria. Y mi primer año en Project Timothy fue justo después de mi primer año de preparatoria. Así que, cada año desde entonces, como que se ha ido construyendo, pero este año siento que todas esas lecciones han sido menos generales y mucho más directamente centradas en este llamado. Especialmente porque estoy a punto de entrar a mi último año de preparatoria. Sigo sintiendo este llamado y ahora siento esa urgencia hacia este llamado más que nunca. Probablemente la que más me impactó fue cuando tuvimos específicamente una enseñanza o sermón sobre misiones. Y básicamente, como que me recordó la urgencia y simplemente renovó ese sentido de urgencia en mí hacia mi llamado, hacia ese llamado, especialmente ahora que soy senior en la prepa y ese llamado se siente más cercano que nunca. Y he estado realmente luchando con, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cuándo se supone que debo hacerlo? ¿Se supone que debo hacerlo ahora? ¿Cómo? O sea, ¿realmente debería hacer esto? Y realmente ha eliminado cualquiera de esas dudas. Y en vez de que el Señor me diera una respuesta directa sobre lo que se supone que debo hacer ahora y cómo se supone que debo hacerlo, Él simplemente me ha estado diciendo todo este tiempo que sí, que se supone que debo hacerlo, pero que no voy a recibir una respuesta ahora mismo. Solo necesito confiar en Él, y Él me mostrará cómo voy a hacerlo, y me llevará en el camino. Pero no lo voy a saber. Solo necesito confiar en Él. Hola, me llamo Lizzie y este es mi segundo año en Project Timothy. Este año en Project Timothy realmente he estado explorando lo que significa ser una mujer y una joven creyente en el ministerio. Cuando entro en el ministerio, ya sea enseñando o simplemente asesorando, lo que sea, siempre he recibido un poco de resistencia por ser mujer. Y este año en el proyecto Timoteo, realmente me he sentido empoderado para continuar caminando en eso, y ahora he sentido que está bien, a través de la Gran Comisión. Y yo solo. El proyecto Timoteo es una organización tan hermosa, porque realmente me ha empoderado y me ha hecho sentir que está bien ser una persona joven en el ministerio y también mujer. Y es que ha sido una experiencia realmente hermosa este año, tal como lo fue el año pasado. Entonces, Lizzie es una de nuestras estudiantes. Sus padres. Ellos viven en Michigan y vienen aquí en invierno, y ella. En realidad, toda su familia no solo ha sido gente increíble, sino que, realmente se han integrado, y a los estudiantes les encanta pasar el rato con Lizzie y con su hermana y hermano menores. Pero es muy chévere verlos crecer. Entonces, ya sabes, Lizzie y yo hablamos un poco sobre esto, y ella me contaba que durante el último año, porque desde muy pequeña ha sentido un llamado a la enseñanza. Ella ha sentido un llamado, ya sea para ser pastora o, maestra, algo por el estilo, que se supone que debe difundir la palabra de Dios a través de la enseñanza. Y en el último año, ha habido personas que han opinado sobre eso negativamente, diciendo, las mujeres no pueden estar en posiciones de liderazgo en la iglesia. Y algo que realmente me encanta de nuestra iglesia, de los pastores Jamie y Kem y del Vineyard en general, es que sabemos y creemos lo equivocado que es eso. Y le pregunté, oye, tengo una pregunta. ¿Sabes quién en el Nuevo Testamento dirigió y llevó la primera iglesia en casa? Ella me miró sorprendida y le dije, una mujer. Y luego pudimos hablar un poco más sobre eso y se notaba que algo realmente le estaba molestando.
Y entonces Ruby, que es una de nuestras líderes que estaba con nosotros, que creció en esta iglesia en Nova y en Project Timothy, y que por primera vez ha regresado como líder, no como estudiante o interna, pudo hablar con ella, porque ella está por entrar a su segundo año de universidad. Y de hecho escribió un artículo entero sobre ello. Y ella dice, oye, tengo algunos recursos para ti. Y otros pastores le hablaron y le dijeron, oye, tengo algunos recursos para ti. Y ellos se los enviaron a ella y dijeron, ya sabes, tenemos que tener una muy buena conversación sobre eso y liberarla de eso. Que a Dios no le importa si eres hombre o mujer. Cómo te ves, de qué color es tu piel, de dónde eres. Si Él te llama al liderazgo, Él te llama. Amén. Él mira el corazón, no la apariencia exterior. Y luego, Christine. Si alguno de ustedes conoce a Christine, simplemente tengan paciencia conmigo un segundo aquellos de ustedes que no conocen a Christine. Si te imaginaras tomar toda la cafeína y las bebidas energéticas y todo lo que pudieras conseguir y lo comprimieras en un recipiente y luego le prendieras una mecha, esa explosión es la energía de Christine, que es increíble y me encanta y amo su corazón y su amor por la gente. Y hace años, ella recibió una palabra sobre misiones y ha sido su pasión, ha sido su deseo. Ella constantemente se ha sumergido en el mundo de las misiones y tratando de entenderlo. Pero hemos tenido un tema general que el Señor ha puesto sobre el Proyecto Timoteo este año, no uno que planeamos mientras pasamos el último año planeando para Proyecto Timoteo y lo que vamos a hacer y cómo se va a ver, sonar, oler y qué comida vamos a tener. Pero el Señor siempre parece poner un tema y el tema de este año fue, espera. Simplemente espera. Porque así como los estudiantes han recibido palabras en el pasado, o visiones, o algo que se les ha puesto encima, como quieras llamarlo, este año Él dice, sí, tienes un corazón para la adoración. Sí, tienes un corazón para la enseñanza. Sí, tienes un corazón para las misiones. Ahora vamos a trabajar en eso. Solo espera. No necesito darte más palabras. Quiero que tomes tiempo y trabajes en esas palabras que ya te he dado. Y así, incluso aquí, como vemos, volviendo a Samuel y David, cuando David fue presentado ante Samuel, el Señor dice, levántate, úngele. Este es el indicado. Versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos, y desde ese día el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y este probablemente es mi versículo favorito de toda la parte, de toda la sección. Samuel se fue. Él se fue. Ahora, imagina que fueras llamado a salir de los campos, a dejar de cuidar las ovejas para ser presentado ante el profeta de tu tiempo, quien ungió a Saúl como rey sobre Israel, y él te unge ahora. Eso es todo. Samuel no tomó a David y levantó un ejército para destronar al rey. Él no hizo nada más que lo que el Señor le había dicho que hiciera. Amén. Y dicen, y cuando lees esto un poco en los comentarios y en otra literatura, que pasaron alrededor de 20 años desde el momento de la unción de David hasta el momento en que se convirtió en rey. Verás, hay un tiempo y un lugar que el Señor ha planeado para todo. Y sea lo que sea que haya en tu vida, sea cual sea el llamado que tengas en tu vida, primero tiene que haber un fundamento construido. Amén. Y la palabra favorita de todos, paciencia. Mira, Christine, cuando recibió la orden de ir a misiones, no dijo, bien, vámonos. Vamos a hacer misiones. ¿A dónde vamos? Y correr a otro país sin saber el idioma, qué hacer y cómo facilitar nada. Y Lizzie, cuando recibió la palabra de enseñar a una edad tan joven, no dejó simplemente todo lo que estaba haciendo y empezó a enseñar en iglesias y en grupos de jóvenes y donde quiera que iba. Tienen que tener una base construida sobre las palabras que el Señor les ha dado. Tienen que tener la capacitación, tienen que tener la educación.
Tienen que hacerlo en el tiempo de Dios. Así que muchos estudiantes este año en Proyecto Timoteo realmente han aprendido cómo se ve eso, cómo suena eso, y han empezado a construir esa base, a iniciar ese proceso de decir, ok, esto es a lo que el Señor me ha llamado. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Y entonces hemos tenido la oportunidad de escuchar a algunos de nuestros estudiantes de cuarto año entrar, a quienes el Señor ha llamado a liderar, quienes no se ven a sí mismos como líderes, quienes realmente ni siquiera quieren estar en ese rol, pero el Señor simplemente les dice, vayan. Anín. Y luego hemos escuchado a estudiantes de tercer y segundo año a quienes el Señor les ha expresado con palabras, oigan, esto es a lo que los he llamado. Esto es lo que deben hacer. Pero hagámoslo juntos. Esperemos. Centrémonos en cómo lo hacemos, no tanto en hacer algo más. Y entonces quiero tomarme un segundo. Bueno, no un segundo, más que un segundo, pero quiero invitar a otra estudiante para que comparta un poco sobre lo que le pasó a ella en el Proyecto Timoteo, y ella es Bella. Bella es una estudiante de primer año y era su primera vez yendo. Pero voy a dejar que ella les hable un momento para que comparta su historia. Hola a todos. Este es mi primer año en el Proyecto Timoteo y tenía expectativas al entrar, pero nunca imaginé la presencia de Dios que iba a sentir. Durante la alabanza y la oración, sentí como si Él estuviera sosteniendo mi mano todo el tiempo. Sentí que me rodeaba mucho más de lo que jamás había experimentado antes. Y solo escuchar diferentes palabras. Escuché una palabra de guía. Simplemente, me dijeron que Él me va a guiar en una dirección, sea correcta o incorrecta. No hay una decisión correcta o incorrecta. Y, con eso, siento que Él me está llamando a servir aquí e incluso a empezar un grupo pequeño otra vez. Y, todavía no sé qué voy a hacer con eso, pero si decido hacerlo, solo sé que Él me está guiando en todo el camino y que, puedo construir conexiones de esa manera y realmente servir a mi iglesia, porque siento que eso es lo que quiero hacer. Y, no puedo esperar para crear más recuerdos y conexiones el próximo año y, simplemente compartir mi experiencia. Entonces, Bella y toda su querida familia han llegado muy recientemente, en el transcurso del último año o quizás 2 años, a la iglesia local. Break time igual a 0.5S/diagonal. Y recuerdo mi primer encuentro con ellos cuando los conocí, y Bella es como, no tan extrovertida al principio, diría yo. Un poco tímida. Pero ella ha crecido hasta convertirse en lo que otros han visto en ella, en lo que otros le han dicho, y es increíble verlo. Y la mejor parte para mí fue cuando hablamos por primera vez sobre el Proyecto Timothy y cuánto nos encantaría que ella se uniera a nosotros, este verano, cuando ella dijo, está bien. Y pudimos hablar con sus padres al respecto, y sus padres dijeron, sí, por supuesto. Pero lo más genial es que, incluso cuando fuimos, Bella realmente no sabía qué esperar. Ella no sabía, nada de lo que realmente iba a pasar, pero dijo que sí. Y empecé a pensar en esto, y me llevó a, un Samuel 3. Y me encanta esto, y me encanta esto para ustedes, así que por favor, tómense un momento para reflexionar sobre esto. Aquí es donde, Samuel fue realmente dejado en el templo, y su mamá dijo, yo no puedo cuidar a mi hijo. No puedo. Por favor, solo llévenselo. Denle de comer. Ayúdenlo a crecer. Cuídenlo. Y entonces, una noche, Samuel, siendo un niño pequeño, estaba durmiendo junto al altar y escuchó que lo llamaban por su nombre, Samuel. Samuel. Y él corre, mira a Elí y le dice, oye, ¿qué pasa? Elí se despierta y le dice, ¿qué onda, chico? Yo no te llamé. Vuelve a la cama. Así que se va, se vuelve a acostar. Y de nuevo escucha su nombre, Samuel. Samuel. Se levanta de un salto, corre y lo despierta otra vez. Amigo, yo no te llamé. Déjame dormir. Así que va y se vuelve a acostar. Y vamos a retomar esto en el versículo 7 de 1 Samuel 3. Ahora bien,
Samuel todavía no conocía al Señor. La palabra del Señor aún no le había sido revelada. Por tercera vez, el Señor llamó a Samuel, y Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. Tú me llamaste». Entonces Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al muchacho, así que le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate. Y si te llama, di, habla: Señor, que tu siervo escucha». Ella no sabía qué esperar. No sabía cómo se veía ni cómo sonaba. Realmente no sabía nada sobre el proyecto Timoteo, excepto por lo que le contamos sobre las cosas divertidas y diferentes que iban a pasar. Pero ella no sabía lo que el Señor iba a hacer en su vida. Escuchó algunas cosas de otros estudiantes, pero se dio cuenta muy rápido, porque es una persona inteligente. Sí, eso fue lo que le dijeron, pero ¿qué va a pasar conmigo? Pero lo más importante es que ella dijo: «Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer? Señor, ¿cómo es que quieres usarme?» Mira, Bella tenía una disposición, incluso en medio de no saber y no entender. Tenía la disposición de responder al llamado que el Señor le había puesto, y Él le ha hablado más sobre eso. Y como escuchaste, ella está lista para aprender cómo se ve eso y cómo llevar a cabo esas cosas. Pero antes que nada, tenía que decir que sí. Y siento que hay algunos de ustedes aquí hoy, hay algunos de ustedes a quienes el Señor les ha hablado, que tal vez se les ha tomado de la mano y ustedes realmente no estaban seguros de lo que estaba pasando. Todo lo que Él está pidiendo es tu sí. Todo lo que Él está pidiendo es que digas: «Aquí estoy, Señor», y Él proveerá el resto. Algunos de ustedes quizá hayan tenido esa experiencia, hayan crecido en la iglesia o hayan caminado con Cristo y simplemente digan: «No, yo no voy a hacer eso». Y está bien. El miedo es algo real. La preocupación, la duda, son cosas reales. Pero el Señor solo quiere tu sí. Quiere que estés dispuesto. Es mejor caer de cara hacia Jesús que huir de Él. Es mejor, cuando no sabemos qué hacer, cuando no entendemos, decir: «Está bien, Dios. No tengo ni idea, pero sé que ya lo intenté por mi cuenta, he hecho todo lo que he podido y he fallado miserablemente. Déjame intentarlo a tu manera. Déjame simplemente, aunque sea, ver cómo es esto».